Los 64 votos que obtuvo Cassinelli de Alianza País para lograr la primera vicepresidencia fueron gracias al voto de Eduardo Paredes, asesor del canciller Patiño, quien actuó como alterno de Washington Cruz, pero también un voto en blanco del asambleísta por el PRIAN Vicente Tayano, quien nos acompaña esta mañana. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Usted dice que no tuvo intención de votar en blanco y apoyar al oficialismo, sino que hubo una falla en el sistema electrónico. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Sí, gracias, Steffi, buenos días. Mire, cuando comenzó esa sesión, yo pedí la palabra y le pedí al presidente de la legislatura, como debía de ser, que para elegir dignidades había que votar nominalmente, es decir, expresando la voluntad de los legisladores. Inclusive es un tema que lo estamos incluyendo en la reforma que hemos propuesto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque así debe ser, expresar por qué se vota por alguien, eso es elemental. Esto fue negado y volvimos a votar electrónicamente. Ya había existido un incidente la semana anterior en relación al voto electrónico. Cuando se mandó a votar por el abogado Juan Carlos Cassinelli para la primera vicepresidencia, hubo dos votaciones. La primera votación, la original, apareció mi voto como era y como fue, negativo o en contra del asambleísta Cassinelli, porque la propuesta de la bancada por la democracia era la candidatura de la asambleísta Betty Amore. Ese era nuestro voto. No alcanzamos a votar por ella porque obtuvo los 63 votos del asambleísta Cassinelli con el voto del asambleísta Paredes. Cuando se mandó a votar por la reconsideración de la votación, yo oprimí el voto negativo y simplemente apareció luego en la pantalla un voto en blanco, que no incidió en la elección de Cassinelli. Es verdad que ya Cassinelli tenía los 63 votos, pero que es un tema que se viene repitiendo. Después de esto, en esa misma sesión, cuando se eligió a la segunda vicepresidenta, el asambleísta por la provincia de Manabí, Richard Guillén, también oprimió el voto negativamente en relación a esa candidatura y le apareció el sí en cambio a este asambleísta. Y me parece que hubo algún otro incidente. En su caso, esto ocurrió en la rectificación. Según el procedimiento legislativo, hay la reconsideración dentro del trámite. ¿Usted pidió que se dé la reconsideración? Sí, pedimos la reconsideración de la elección, pero perdimos, lógicamente. Ya no tuvimos los votos y yo voté porque se reconsidere, además. Sí pedimos la reconsideración. Entonces estaríamos diciendo que el sistema no funciona, y eso es gravísimo por las siguientes leyes que se vienen por aprobar, o que esto sirve quizás como un chivo expiatorio para decir públicamente que no se quiso votar por el gobierno. Bueno, miren, no hay mejor expresión que la que el legislador tiene, pues lógicamente. Yo a viva voz lo he dicho, nuestra candidata era Betty Amores. Por eso es que es necesario que en ese tipo de elecciones la votación sea nominal y no simplemente que confiemos en un aparato electrónico que ya va evidenciando una reiteración de fallas. Por consiguiente, yo sí creo que tiene que ser examinado y por ello, fundamentalmente, he presentado una denuncia para efectos de que sean peritajes técnicos que establezcan que ese sistema no es tan infalible como se dice. Ok, pero ¿qué cabe en ese caso? Es decir, es difícil comprobar si es que en efecto usted no quiso votar y terminó en el sistema electrónico votando en contra de lo que usted quería, o si en efecto existen estas fallas en el sistema electrónico. Usted ha presentado esta denuncia por las fallas en el sistema en la Fiscalía. Cabe hacer entonces un peritaje, pero más allá de eso ya han habido varios intentos de quienes en otras ocasiones han dicho no es que el sistema no sirvió, es que algo se dañó, pero no ha pasado nada. Bueno, yo sí creo que tenemos que todos, inclusive quienes están hoy manejando la Asamblea y que han venido manejando la Asamblea ya los 2 años anteriores, la responsabilidad de establecer que ese es un sistema que definitivamente nos va a dar la confiabilidad. Y también tenemos que hacer cambios en la legislatura, porque es preferible demorarnos un poco más en una votación y que los legisladores expresemos y hagamos lo que el pueblo nos ha mandado a hacer, a un parlamento a legislar y a fiscalizar, y que expresemos nuestra voluntad a viva voz. No puede un sistema ser superior a lo que yo puedo expresar física y verbalmente. Y ahora, si esto es así y usted no quiso votar con el oficialismo y usted se va a mantener en la oposición, prácticamente lo que tenemos es una especie de empate, porque la ausencia de Washington Cruz era para ese día que se ausentó sorpresivamente, y sin su voto en blanco lo que habría es 62 para la oposición, 62 para el oficialismo, lo que anticipa que se vienen estas mismas maniobras para conseguir uno y otros votos y conseguir los 63 votos. ¿Acuerdos coyunturales, no programáticos, o cómo se van a manejar las mayorías, móviles o permanentes? Yo creo que lamentablemente la Asamblea ha llegado, digo lamentablemente por un lado, por el país,
la Asamblea ha llegado a un estado en que tiene hoy sí dos posiciones claras. Antes, quienes nos hemos mantenido permanentemente en oposición al gobierno desde el inicio del periodo legislativo, alcanzábamos a reunir a lo mejor 34 o 35 votos. Hoy tenemos 61 o 62 votos prácticamente permanentes en contra de las decisiones que nosotros consideramos como bancada de la democracia que son contrarias a los intereses del país. Esto se va a seguir manteniendo, no se ha roto esta unidad. Habemos 61 legisladores permanentes, fijos, que estamos dispuestos a que al Ecuador no se le metan más paquetazos económicos, que estamos dispuestos a defender las libertades en el país, fundamentalmente la libertad de expresión, que está tremendamente amenazada. Pero en medio de eso, asambleísta Tayano, en este toma y daca, lo que vemos también es que el gobierno tiene más mecanismos para presionar a los asambleístas con el aparataje estatal. Y por ejemplo, el líder de su partido, del PRIAN, tiene también problemas con el SRI o tiene temas pendientes con el SRI. ¿Cómo se ha utilizado eso para presionarlo? Bueno, jamás, es verdad que Álvaro Noboa ha tenido una serie de presiones del gobierno, pero jamás hemos puesto en juego el hecho de condicionar nuestros votos, los votos del PRIAN, a algún convenio o algún arreglo con el gobierno. El abogado Álvaro Noboa, sus abogados, sus empresas, se están defendiendo jurídicamente, a pesar de que son permanentemente atacadas, pero una cosa es el PRIAN y otra cosa son las empresas de Álvaro Noboa. Otro mecanismo de presión o de chantaje podrían ser los jueces, una comisión tripartita que tiene ya un delegado del Ejecutivo que va a nombrar jueces y que son muchos jueces porque son cientos, podría prestarse para el reparto, podría haber para todos un poco si se portan bien. Mire, es probable, yo creo que el gobierno actual, al igual que los gobiernos anteriores, siempre tiene de su lado este tipo de resortes que le permiten conseguir como ahora 1, 2, 3, 5, hasta 10 asambleístas independientes que han estado dispuestos a sumarse al gobierno a cambio de lo que ahora llaman acuerdos programáticos legislativos. Vamos a ver en el transcurrir de los días cómo se desarrollan esos acuerdos programáticos legislativos, porque los legisladores, si bien es cierto que podemos ser electos por las provincias del país, nuestro trabajo es un trabajo nacional que tiene que legislar y fiscalizar fundamentalmente en beneficio de todos los ecuatorianos y no necesariamente en beneficio de la provincia que nos llevó a ser legisladores. Y así lo dice la Constitución. Vicente Tayano, asambleísta por el PRIAN, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.